Vamos a continuar con los puntos de nuestra confesión de fe y ahora vamos a ir al punto 3 que es acerca de Jesucristo. Recuerdan que habíamos visto la Biblia, lo que es para nosotros la Biblia, que es la palabra inspirada por Dios, que es nuestra máxima norma de fe y conducta. Después vimos cómo vemos nosotros a Dios, ¿verdad? Que vemos a un Dios trino, un mismo Dios, en tres, que subsiste en tres personas diferentes. Y entonces ahora vamos a ver la segunda persona de la Trinidad, que es Jesucristo. Yo ahí puse como nombre de la clase Cristología. Y muchas veces cuando escuchamos palabras así, como Cristología, neumatología, ¿verdad? Escatología, pues luego nos imaginamos como algo bien difícil de entender, ¿verdad? Como algo que no, eso solamente la gente que ha leído libros y libros sabe, ¿verdad? O términos como que, no, pues a lo mejor solamente los pastores conocen eso, o a lo mejor solamente los teólogos de bibliotecas han de entender esa palabra. Pero realmente es lo más fácil de entender, hermanos. La cristología significa el estudio de Cristo o el conocimiento de Cristo. Por ejemplo, ahí yo puse una pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Alguien me puede decir quién es Jesús? El Hijo de Dios. Ok. ¿Qué más? ¿Quién es Jesús? El Salvador del mundo. Ok. ¿Qué más? ¿Quién es Jesús? Nuestro Redentor. Muy bien. Fíjese, todas esas definiciones es cristología, ¿verdad? Es conocimiento acerca de Cristo. Entonces, cada iglesia, más bien la iglesia cristiana, o lo que define también a un cristiano, ese es su conocimiento de Cristo. Porque la Biblia dice, Jesús dijo, nadie llega al Padre si no es que a través de mí. Ahí también vemos otra función de Cristo, que Él es el único mediador entre y el hombre, ¿verdad? O sea, también ahí vemos que otro rol y otra definición de quién es Jesús. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Es el Hijo de Dios, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es nuestro Salvador, es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo encarnado, ¿verdad? Y así vemos cada una de esas definiciones de quién es Cristo. ¿Por qué será importante conocer quién es Cristo? ¿Por qué, hermanos? Porque es importantísimo conocer quién es Cristo. Usted, muy bien, ¿verdad? ¿Qué más? Qué pasa si alguien allá en la India muere sin conocer quién es Cristo? Fíjense la importancia de eso, de conocer quién es Cristo. Se va al infierno. Porque dice la Biblia, no hay otro medio para llegar al Padre si no es a través de Jesús. Hubo un pastor de allá de Estados Unidos, no lo voy a quemar, ¿verdad? Pero es uno de los pastores de una de las iglesias más grandes de Estados Unidos. Y le preguntaron, ¿hay otra manera de llegar a Dios fuera del cristianismo? Y dijo, no, pues mira, yo creo que mucha gente, no soy yo quien deba juzgar a las personas, pero yo creo que mucha gente busca a Dios de manera sincera entre los musulmanes, entre los hinduistas, ¿verdad? Y yo creo que pues, no podría afirmar que ellos no vayan a ir al cielo. Y no, pues al pobre le llovió, ¿verdad? Sobre todo los teólogos y los de pastores de sana doctrina, pues lo reventaron, ¿verdad? Porque dijeron, ¿cómo, no, cómo eres, fuiste demasiado cobarde como para no afirmar que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida? Fuera de Él no hay salvación. Y eso no lo decimos nosotros, lo dijo Jesús y lo dice la Biblia, ¿verdad? Entonces ahí vemos la importancia de lo que es conocer o de conocer la cristología, que es cristología, que es conocimiento de Cristo. Conocimiento de Cristo. ¿Quién es Cristo para nosotros? Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué importancia tiene la cristología? Fíjense, tener una cristología correcta es de vital importancia, puesto que todas las doctrinas que giran en torno a nuestra salvación descansan en quién es Jesús para nosotros. Una cristología incorrecta lleva directamente al infierno, a la condenación eterna.
Una persona no puede ser salva a menos que, una persona no puede ser salva a menos que no conozca quién es Jesús. Ahí me equivoqué, ¿verdad? Ahí ese no va. A menos que conozca quién es Jesús. Por ejemplo, un testigo de Jehová, hermanos. ¿Es salvo un testigo de Jehová? No. ¿Por qué? Porque él niega la divinidad de Cristo. Él no conoce realmente al Jesús de la Biblia. Ellos niegan que Jesús sea Dios. Y en consecuencia, ese conocimiento errado de Cristo les lleva a la condenación. También, por ejemplo, los unitarios. ¿Quiénes son los unitarios? Los de solo Jesús. Que ellos niegan la Trinidad. Ellos al negar la Trinidad también su salvación está de por medio. ¿Por qué? Porque están diciendo que Jesús es el Padre, que Jesús es el Hijo. No tienen una cristología correcta. Y entonces al negar la Trinidad, ellos están creyendo en un Dios que no es el Dios de la Biblia, ¿verdad? No es un Dios funcional tal cual lo expresa la Biblia. De hecho, por ejemplo, Pastor Sugel Michelén y otros teólogos como Sproul dijeron, una persona que no cree en la Trinidad no es cristiana, no puede ser cristiana, porque no está reconociendo al Dios de la Biblia, no puede entender el amor de Dios, porque si Jesús es también el Padre, entonces ¿cómo el Padre mostraría su amor hacia la humanidad si es el mismo Hijo en Cristo? ¿Verdad? Por ejemplo, si yo le pregunto a mi mamá, cuando yo era pequeño y yo estaba enfermo, el amor que ella tenía hacia mí era tan grande que ella decía, yo prefiero yo morir en lugar de mi hijo. ¿Se fijan? El amor que expresa un padre o una madre hacia sus hijos. O sea, no hay un amor más grande que ese. Entonces, en la Trinidad, el Padre está entregando a su Hijo en esa muestra de amor. O sea, es un amor que va más allá de entregar su vida a sí mismo. No sé si me explico. Entonces, el no conocer la doctrina de la Trinidad también dificulta mucho el conocer el amor de Dios. Y obviamente también el no conocer la persona de Cristo. Otro ejemplo, ¿verdad? Muchos católicos, la gran mayoría de ellos, creen que son salvos por obras y no por la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ellos no han conocido realmente la magnitud del sacrificio de Jesús, que fue más que suficiente para redimir a toda la humanidad y para perdonar todos nuestros pecados. Entonces, al ellos no poder entender la magnitud del sacrificio de Jesucristo, ellos recurren a las obras para poder completar lo que el sacrificio de Jesús no completó. Por eso de ahí se inventaron el purgatorio, purgatorio que es, pues sí pecaste, pero tienes que pagar como quiera por tus pecados. Y tienes que sufrir y vas a estar un tiempo en el purgatorio hasta que ya se cumplan tu tiempo y ya después pasas al cielo, ¿verdad? Pero entonces, ¿para qué murió Cristo? Es una pregunta muy interesante que es fecha que los católicos no pueden responder. Otro punto, ¿verdad? Al no tener una cristología correcta, por ejemplo, te decíamos que Jesús es el único Dios y el único mediador entre Dios y los hombres. Al no conocer eso, ellos recurren a otros mediadores, que en este caso usan los santos, el San Juditas, el San José, el San Martín, San Andrés, todos los santos los usan como mediadores. Reza por mí, Ave María, ¿verdad? Ruega por nosotros, y andan ahí pidiéndole que rece delante de Dios por ellos, siendo que la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Entonces, al no conocer esa cristología, nos lleva a errar, inclusive a perdernos, porque ellos, en cierta manera, al no reconocer a Jesús como el único mediador entre Dios y los hombres, caen en una idolatría, ¿verdad? Que es venerar a los santos. Ahora, entonces sí queda claro, ¿verdad? Una cristología incorrecta puede llevarnos directamente a la condenación. Por ejemplo, los ateos ven a Jesús como un personaje histórico. Ellos no creen que sea Dios, ¿verdad? No creen que haya hecho, algunos lo ven como un filósofo más en la historia o un personaje influyente y por eso pues ellos no son salvos.
porque no tienen la cristología correcta, es decir, no conocen realmente quién es Jesús. Amén. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahora, hay que entender un poco de contexto, hermanos. Antes de meternos ya de lleno al conocimiento de Cristo, quién es Cristo, qué es lo que hizo Cristo, porque es importante y de vital importancia conocer a Cristo, debemos de entender todo el contexto bíblico que rodea la imagen de Cristo. Antes de poder entender correctamente la cristología, hay que entender lo que es el pecado, que en términos se llama la amartiología, que es el estudio o el conocimiento acerca de lo que es pecado, ¿verdad? Yo sé que voy a usar esos términos, pero les voy a estar recordando, amartiología es el conocimiento del pecado. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿es malo matar? Sí, pues sí, ¿verdad? ¿Es malo mentir? ¿Es malo adulterar? Pues sí, ¿verdad? ¿Y cómo sé eso? Porque la Biblia lo dice, ¿verdad? Eso es conocimiento del pecado. Entonces, yo sé que a lo mejor voy a usar términos que dices, ay, ¿eso qué es? ¿Verdad? Pero son cosas que realmente usted ya lo sabe, ya las conoce. Pero solamente que los teólogos se lo compliquen y les ponen para que se escuche más, para que se escuche más, más pro, ¿verdad? Pero realmente son conceptos que ya conocemos. Entonces, el entender lo que es el pecado y las consecuencias y efectos que tienen en el hombre como resultado de la caída, ¿verdad? ¿Por qué, por ejemplo, por qué necesitamos un Salvador? ¿Por qué necesitamos que alguien nos salve? Porque si no, nos vamos al infierno. Es correcto. ¿Y por qué no vamos a ir al infierno? Por pecadores. Por pecadores, ¿verdad? Entonces, fíjense, va ligado si no entendemos el pecado y las consecuencias del pecado, no vamos a entender la importancia de la figura de Cristo. El pecado original trajo consecuencias terribles para la humanidad, dejando al ser humano en una condición espiritual de perdición total. Fíjense qué tremendo, ¿verdad? ¿A qué nos referimos con el pecado original? ¿Qué será el pecado original? No, es que el pecado original es con el pecado que nacemos. Sí, es parte, con el pecado, con la naturaleza que nacemos, de esa inclinación al pecado. ¿Y de dónde viene esa inclinación o esa tendencia a pecar? Del pecado de Adán y Eva, ¿verdad? De la desobediencia, de la rebeldía que el ser humano tuvo en su inicio, cuando ellos estaban en el jardín del Edén y ellos conocían la gloria de Dios, y a pesar de conocer la gloria de Dios, ellos pecaron y desobedecieron, y el pecado contaminó el ser humano, contaminó sus generaciones y contaminó cada aspecto de sus vidas. Entonces, cuando entendemos el pecado y el alcance que tiene la caída y el pecado original, vamos entendiendo, por eso es que Jesús tuvo que venir a morir. Por eso es que necesitábamos un Salvador. Si uno va por la calle y le dice a una persona, tú necesitas un Salvador, pues ¿de qué? ¿Verdad? Pues sí, alguien que me pague lo que le debo a Coppel, ¿verdad? O lo que le debo no sé, a Electra, ¿verdad? Pues sí, necesito que alguien me salve, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él sabe la situación, a lo mejor sabe que está en una situación financiera difícil, ¿verdad? Pero dice, no, necesitas a alguien que te salve espiritualmente. ¿Y por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? Entonces ahí es donde tenemos que recurrir y entender el alcance del pecado, lo que es el pecado, para entonces ahora sí presentar a Jesucristo como el Salvador, ¿verdad? Porque si no, tú necesitas que Jesús te salve, necesitas conocer a Jesús. Una persona te dice, ¿por qué necesito a Jesús? No, yo lo que necesito es que me aumenten el sueldo, ¿verdad? O te va a decir algún hombre, no, yo lo que necesito es una mujer, o no, yo lo que necesito es un hombre, ¿verdad? O sea, ya dependiendo de uno, pero cuando uno le explica, sabes que mira, tú estás en esta situación, no te has dado cuenta, necesitas que alguien te salve y ese es Cristo. Entonces va ligado a el conocimiento de Cristo y el conocimiento del pecado. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Consecuencias del pecado original. Número 1, la separación de Dios y el hombre. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el ser humano y Dios se separaron. Hay una brecha, hay una barrera entre Dios y el hombre. Esa barrera
fue creada por nosotros mismos a causa de nuestros pecados. Dice Isaías que dice que vuestras iniquidades han hecho división entre Dios y vosotros, ¿verdad? Y han hecho ocultar su rostro de ustedes. Entonces, la consecuencia principal del pecado es la separación del hombre y Dios, ¿verdad? Un ejemplo, antes de conocer a Dios, o un ejemplo así práctico, ¿quiénes de nosotros hemos visto a Dios? Nadie. Nadie ha visto a Dios. Si usted le pregunta, veamos en la Biblia, ¿quién vio a Dios? Pues yo creo que nada más Moisés y Isaías, yo creo también, ¿verdad? Pero son contados yo creo que ni los dedos de la mano alcanzan. ¿Por qué? Porque hay una consecuencia y la santidad de Dios no puede ser percibida ni puede ser manifestada al hombre por el pecado. Por ejemplo, muchos ateos dicen, ¿y por qué Dios no se revela así? ¿Por qué si Dios es real, por qué no se me aparece aquí? Es que, mi hijo, tú no entiendes las consecuencias de tu pecado. ¿Tú crees que un rey va a ir al fondo de una cárcel, de un calabozo, a visitar un preso? No, mi hijo, hay niveles. Hay niveles. Por eso Dios no se manifiesta a cualquiera. No tiene ni por qué hacerlo. ¿Cómo un rey, ¿verdad? Que está en su trono va a bajar hasta el calabozo más profundo, lleno de ratas y de estiércol? Solamente no lo va a hacer. Hay una división, ¿verdad? entre el hombre, su pecaminosidad y Dios. Hay una separación enorme, ¿verdad? ¿O a poco ustedes creen que alguien que vive allá en San Pedro va a andar paseándose en 3 caminos, ¿verdad? Que no me escuche mi esposa. O ya en Valle Soleado, no. O en Juárez, no. O en la Independencia, ¿verdad? Pues obviamente no. ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué? Yo no voy a ir ahí. O sea, me van a ensuciar o me van a asaltar o va a pasar algo. Pues lo mismo sucede con Dios. Dios es un Dios santo, Dios es un Dios justo, es un Dios soberano que tiene autoridad y Él no tiene por qué manifestarse al hombre. Y es más, sería injusto de parte de Él hacerlo, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque nos estaría dando un privilegio que no merecemos, que el ser humano por su pecado lo perdió. Y así muchas otras bendiciones, hermanos. Exactamente. O sea, entonces, cuando entendemos el pecado del hombre, sus consecuencias, la situación del ser humano sin Cristo y sin Dios, tú dices, chale, realmente estamos mal. Estamos mal, la situación está mal. Y entonces nos damos cuenta que hay una separación entre Dios y el hombre. El hombre no puede, no existe una escalera con la cual podemos trepar y llegar al cielo. No existe. Porque el hombre está esclavizado en sus delitos y pecados. Y el hombre no puede salir del calabozo donde él está para ir y presentarse delante del trono, ¿verdad? Entonces, la situación del ser humano con respecto a su separación de Dios es evidente y es terrible, ¿verdad? Es trágica. Número 2, la muerte espiritual, dice Efesios 2:1, dice, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos sin Cristo? Muertos. ¿A qué se referirá con muerte espiritual? ¿Qué será la muerte espiritual? ¿Verdad? ¿A qué se referirá con estar muerto espiritualmente? No conocemos de Dios, no tenemos temor de Dios. Refleja incapacidad, ¿verdad? Número 1 es una condenación. El hombre está muerto. ¿Por qué? Porque la muerte espiritual significa estar separado de Dios, estar alejado de Dios. Y por lo tanto su alma está muerta. Es como, por ejemplo, si tenemos un árbol bien hermoso, ¿verdad? Con hojas verdes, que da fruto, ¿verdad? Con los que tiene mi mamá acá en el patio, y yo arranco una rama y la aviento ya al suelo, la separo del árbol, ¿qué le va a pasar a la rama? Se va a secar, se va a morir. La muerte espiritual es el resultado de la separación del hombre y Dios. Quien se muere somos nosotros, no Él, porque Él es la vid verdadera. Él es ese árbol que da vida, y aquel que está en Él tiene vida, vida eterna. En cambio, el hombre, al separarse de Dios,
termina muriendo espiritualmente. Y con muerte espiritual, los resultados de la muerte espiritual es una depravación, que más adelante lo vamos a ver, ¿verdad? De condenación, es decir, ¿para qué sirven las ramas que se separan de un árbol y se secan? Para ser echadas a la hoguera, ¿verdad? Para quemarse. El resultado es ser incinerado, ser quemado y ser condenado eternamente. Se pudre una rama también que está separada de Dios. Y la putrefacción, ligándolo a lo espiritual, viene siendo la corrupción del pecado y la naturaleza del hombre, que al separarse de lo santo se pervierte. Y más adelante voy a hablar de la depravación total. La condenación eterna. Ahora, hay que entender también que la muerte espiritual, hermanos, refleja la incapacidad del hombre para poder vivir. Un muerto no puede pedir auxilio. O sea, un hombre no puede hablar. Si usted va a un féretro o a un funeral, el que está en la caja no puede decir ayúdenme. Un herido sí, ayúdenme, ¿verdad? Pero un muerto no puede pedir ayuda. Un muerto no siente, no percibe, perdió completamente la sensibilidad. Usted toca a un muerto y está frío, no tiene esa sensibilidad. En cambio, un herido o alguien que está en el hospital muriendo, pues entonces sí puede sentir. A un muerto no puede sentir. Hay una incapacidad para vivir en un muerto. Número 3, la condenación eterna, que va ligado a la separación en la muerte espiritual, que es decir, que estamos destinados a condenación eterna, a pasar la eternidad separados de Dios bajo la condenación, como juicio por el pecado que hay en nosotros. Número 4, esclavos del pecado. Eso viene en Romanos capítulo 6, 20. Dice que éramos esclavos de nuestras concupiscencias. O sea, el hombre no puede dejar de pecar. Fíjense, el ser humano no puede dejar de pecar. Su naturaleza está tan corrompida y la contaminación del pecado ha inundado tanto su ser y su corazón que no puede dejar de pecar. No puede, ni quiere, fíjese lo que es, ni quiere dejar de pecar. Si usted le pregunta a un borracho, oye, ¿tienes que dejar eso? No quiero dejar de tomar. No, al contrario, no, yo quiero más, que me traigan una pipa, ¿verdad? de alcohol y de todo. No quiere dejar de pecar. Hay una corrupción total en su ser, ¿verdad? Entonces, es esclavo del pecado. Número 5, hay un corazón endurecido. Con corazón endurecido, cuando hablamos del corazón, hablamos de los sentimientos y del entendimiento, de la mente. Decía Pablo que el hombre natural no puede entender, no puede percibir las cosas espirituales, porque no puede ni quiere hacerlo. Es decir, si usted habla con un ateo, su corazón está endurecido, no puede entender las cosas espirituales, no quiere entenderlas. Hay un corazón endurecido, hay una mente que también Pablo la llama una mente entenebrecida. Es decir, que su mente y su corazón está endurecido a tal grado que no quiere ir a Dios, no quiere buscar a Dios. Quiere seguir los propios deseos de su corazón corrompidos, a sus deleites carnales y del mundo. Hay un entendimiento, lo llama Pablo, entenebrecido, es decir, como si la oscuridad le hubiese cegado, le hubiese, como si lo hubiese cegado, lo hubiese oscurecido. Es, por ejemplo, y lo voy a poner de esta manera, imagínese que usted ha nacido ciego completamente. Imagínese que uno nace ciego completamente. ¿Cómo usted le puede decir a un ciego cómo es el color verde? No puede. No puede, ¿verdad? ¿Cómo puede decirle usted a oiga, mira, la luz del sol es así? No puede. Oye, quiero que veas mi rostro, ¿verdad? ¿Cómo es? No puede ver el rostro de las personas. No puede ver lo que hay a su alrededor, porque es ciego. No puede percibir las cosas que están a su alrededor. Lo mismo sucede con el corazón del hombre, que está sin Cristo, sin Dios. Dice Pablo, no puede ni quiere percibir las cosas espirituales. Entonces, cuando una persona viene a Cristo, cree en Él,
dice la Biblia que nace de nuevo, el nuevo nacimiento. Y cuando uno viene a Cristo y conoce a Dios, haga de cuenta como si nos abrieran los ojos. Ya veo todo, ¿verdad? Ya veo Cristo, veo la situación espiritual, ya percibo las cosas espirituales, porque esa ceguera fue quitada. Decía Jesús a los fariseos, ustedes son ciegos, guías de... ¿Por qué? Porque no entendían el evangelio, no entendían la gracia, estaban cegados y ellos palpaban buscando a Dios, pero no podían encontrarlo por la dureza de su corazón. Entonces, fíjense, cuando uno entiende hasta dónde llegó el pecado en nuestra vida, entonces, gracias Dios por Jesús. Gracias Señor porque nos enviaste a Jesucristo a morir en la cruz y salvarnos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la dureza del corazón, también en Ezequiel vemos que le llama corazón de piedra, un corazón que no es sensible, es decir, que no percibe. Uno puede tocar algo y no sentirlo. Un corazón de piedra es algo que no siente, como un ciego también que no percibe lo que hay a su alrededor, los colores que hay a su alrededor, porque no tiene la capacidad de hacerlo. La corrupción del hombre ha llegado a endurecer su corazón para que no perciba las cosas espirituales. Número 6, la inclinación hacia el pecado, que esta también es una de las más dañinas. El hombre tiene no solamente su corazón y su naturaleza y afectó también la muerte espiritual y la separación de Dios y la condenación eterna, sino que también tiene una inclinación al pecado. Es decir, él quiere pecar. O sea, el hombre quiere pecar. Busca el pecado en lugar de buscar a Dios. Y cada vez se aleja más y más de Dios. Cuando un bebé nace, uno no tiene que enseñarle a no echar mentiras, ¿verdad? El niño ya nace mentiroso y ya desde pequeño empieza a decir mentiras. O ya empieza a hacer maldades. O ya empieza a ser egoísta, ¿verdad? Uno tiene que enseñarle los valores porque ya trae esa tendencia a hacer lo malo. Entonces, el hombre nace con esa inclinación al pecado. Número 7, la incapacidad de salvarse, que eso va ligado a la muerte espiritual. No solamente no quiere, sino que también es incapaz de salvarse. Dice Juan 8, 1:7, vemos vemos en Gálatas que dice que nadie es salvo por las obras de la ley. O sea, nadie puede salvarse por medio de las obras. Luego también vemos en Corintios que Pablo afirma que nadie ha cumplido la ley. Nadie ha podido cumplir la ley. ¿Qué es la ley? Los mandamientos de Dios. ¿Por qué nadie ha podido cumplir la ley? Porque por lo mismo que acabamos de ver, ¿verdad? Hay una inclinación al pecado, hay una dureza en su corazón, somos esclavos del pecado, hay muerte espiritual, hay separación de Dios. Entonces, todas esas condiciones del ser humano terminan también llevándonos a la conclusión de que el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo. No puede cumplir los mandamientos de Dios, no puede cumplir la ley. Cuando estaba Jesús y vinieron los fariseos y le presentaron a aquella mujer sorprendida en adulterio, Jesús les dice, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Porque Jesús sabía, ninguno de ustedes ha cumplido la ley. Todos ustedes son pecadores. Le estaba diciendo, nadie ha cumplido la ley. Nadie. Ni ustedes, ni sus padres, ni los profetas, nadie cumplió la ley. Ustedes no son salvos. Ustedes no tienen autoridad para juzgar. Entonces, Jesús muestra también ahí la incapacidad del hombre de cumplir la ley. Y Pablo lo reafirma, que nadie pudo cumplir la ley. Entonces, el hombre es incapaz de salvarse. Cuando entendemos estas consecuencias del pecado, hermanos, y del pecado original, y de la situación del hombre, espiritual del hombre, repito, sin Cristo. Y repito, sin Cristo porque, ¿qué es lo que hace Cristo? Estábamos separados de Dios y Jesús vino a reconciliarnos con el Padre. Fíjense cómo vamos ligándolo con lo que hizo Cristo. En Efesios 2:1 dice, Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién es el que nos dio vida? Cristo. Condenación eterna. Vemos que Jesús dijo, yo no he venido a condenar al mundo, sino que Él sea salvo por mí. Esclavos del pecado también, cuando vemos en Juan capítulo 8, dice, ustedes son
Dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, el Hijo, Cristo hablando, dice, si yo muero en la cruz, ustedes van a ser verdaderamente libres del pecado. El corazón endurecido. Vemos en Ezequiel que dice, yo os daré un nuevo corazón y pondré en vosotros un corazón de carne, ¿verdad? Y quitaré de vosotros el corazón de piedra y pondré en vosotros mi espíritu. Entonces todo eso Dios lo hace por medio de Cristo. La inclinación hacia el pecado, ¿verdad? Ya más adelante vemos que el Espíritu Santo viene a morar en el creyente y viene a permitir que el hombre pueda resistir a la tendencia del pecado. La incapacidad de salvarse, Cristo vino a salvarnos, no a condenarnos y a darnos vida, ¿verdad? Entonces, todo esto, todas estas consecuencias del pecado, Jesús viene y las revierte. O sea, viene a revertir estas consecuencias del pecado. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahí está, dice, consecuencias del pecado original. Dice, debido a las terribles consecuencias de la caída del hombre en el pecado, surge la necesidad de una intervención divina para salvar al hombre y revertir su condición de completa perdición. Fíjense, hermanos, uno preguntaría, pero uno sigue batallando a veces con el pecado. O sea, ¿realmente entonces Jesús ha revertido eso? Pues sí, ¿verdad? Pero ¿cuándo vamos a ver esa reversión completa? ¿Cree que cuando estemos ahí en el cielo vamos a seguir pecando? Vamos a seguir luchando con la carne. La santificación es progresiva, ¿verdad? Pero el sacrificio de Jesucristo vino para revertir las consecuencias del pecado y regresarnos a aquella posición en que estábamos antes de la caída, ¿verdad? Que era tener una comunión con Dios, ¿verdad? Y verle cara a cara. Dice, esta intervención divina llega a la humanidad con la persona de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, hermanos? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Te está claro? Como quiera, si usted llega a tener una duda, con toda confianza la preguntamos y si no la sabemos, ahí la investigamos. Vamos a la siguiente diapositiva. Jesús, y ahí surge la primer punto que conocemos de Jesús como nuestro Salvador, ¿verdad? De hecho, el nombre de Jesús significa Yahvé salva o Jehová salva. ¿Por qué? Porque Dios estaba reflejando así también su misión redentora. Jesús significa Yahvé salva o Jehová salva, ¿verdad? Dice Juan capítulo 1, versículo 29, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjense, hermanos, solamente la intervención divina podía salvar al hombre. Y es solamente Dios que puede tomar aquella rama que se separó y unirla a él. O sea, el hombre no podía hacerlo. Por ejemplo, también un muerto no puede resucitarse a sí mismo. Necesita que alguien venga e interfiera en su vida y lo resucite, ¿verdad? Le dé esos, ¿cómo le llaman? Los resucitadores, ¿verdad? Que ponen el electrochoque, ¿verdad? Necesita que alguien más lo haga. No puede hacerlo él. El ser humano está en la misma situación. No podíamos salvarnos, no podíamos tener vida, no podíamos volver a Dios, ni tampoco queríamos. Y Dios en su gracia y en su soberanía, Él viene, entrega a su Hijo y nos da esa oportunidad de venir a Él. ¿Verdad? Esa gracia preveniente, esa gracia que nos da esa capacidad de poder ver las cosas espirituales y recibir a Cristo. Amén. Vamos a la siguiente diapositiva. Jesús como Hijo de Dios. La divinidad de Jesucristo es evidente a lo largo de toda la Escritura. Jesús es Dios, por lo cual su sacrificio expiatorio es completamente perfecto y más que suficiente. Por ejemplo, los católicos, ellos dicen, no, pues es que sí, Jesús murió por nuestros pecados, pero uno tiene que como quiera pagar por sus pecados. Y ahí viene entonces la pregunta que le hacemos la mayoría de los protestantes. Entonces, el sacrificio de Jesucristo, del Hijo de Dios, del Dios hecho carne, ¿no fue suficiente para salvarnos? Es una pregunta que es fecha que los católicos no la pueden responder, ¿verdad? ¿Cómo es posible que Dios no haya podido salvar al hombre de sus pecados
con su sacrificio y a poco su sangre, aun siendo la sangre del Dios Todopoderoso, no haya podido redimir completamente a la humanidad. Entonces, de aquí podemos entender, hermanos, que puesto que aquella persona que estaba en la cruz no era cualquier persona, era el Hijo de Dios, era el Verbo hecho carne. ¿Qué es el Verbo? Cuando hablamos del Verbo hecho carne, Juan 1:1 dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Cuando se habla del Verbo, hablamos de la palabra de Dios. O sea, el Verbo se refiere a palabra. Y Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne o encarnada. De manera que todo el propósito de la deidad se cumple en Cristo. Todas las promesas del Antiguo Testamento, cuando Jesús les decía a los fariseos, escudriñen a los profetas porque ellos dan testimonio de mí, esa palabra y esas promesas se hicieron carne en Cristo. Esas promesas se encarnaron en Cristo. Ahora, si Jesús no fuera Dios, su sacrificio habría sido insuficiente para justificar, redimir y santificar al hombre, puesto que solo el sacrificio de un ser eternamente santo podría librar al hombre de una condenación eterna. Fíjense, por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos dicen, no, es que es el arcángel Miguel, ¿verdad? Es el arcángel, Jesús no es Dios, Jesús es el arcángel Miguel. Y entonces ahí es donde respondemos, oye, ¿y a poco el arcángel Miguel pudo haber resistido todas las tentaciones que superó Jesús, estando en un cuerpo de carne, vulnerable a tentaciones? ¿Poco él lo podría haber hecho? No, ¿verdad? Porque los ángeles también se corrompieron. Vemos que Satanás, siendo un ser de luz, y los demonios siendo seres de luz, ellos aún estando en su posición de santidad, de espiritual y eterna, ellos, de inmortal, ellos fueron tentados, no por su carne, sino por su entendimiento y su corazón. Y entonces ellos cayeron en esa tentación y pecaron contra Dios. Ahora imagínese, ¿usted cree que un ángel, estando ya en el recipiente de un hombre con las pasiones de la carne, podría haberse mantenido en santidad hasta la muerte? No, imposible para ellos. Era una tarea imposible para los ángeles. Es que esa doctrina de que el sacrificio de Cristo no fue suficiente no es bíblica, porque Hebreos capítulo 9 nos habla que el sacrificio de Jesús quita el pecado de una vez y para siempre. Sí, eso es con los católicos, ¿verdad? Que ellos creen que... Sí, con respecto a los católicos, ellos creen que es insuficiente, ¿verdad? Pero sí, cuando vemos Hebreos, el libro de Hebreos refuta al catolicismo en varias... por ejemplo, ellos dicen que solamente la iglesia de ellos puede tener sacerdotes. Pero cuando vemos más bien ellos siguen utilizando el término de sacerdotes. Es el sacerdote. Pero cuando vemos en Hebreos dice que Él nos constituyó a todos reyes y sacerdotes. O sea, cada cristiano, cada creyente tiene la capacidad de ser sacerdote, no solamente ciertas personas designadas por la Iglesia Católica. Y ahí también vemos que Jesucristo es el único sumo sacerdote, el cual ofrece su propia sangre para que nosotros tengamos entrada al trono de la gracia. Es decir, no es por medio de un santo ni de las plegarias de un santo, sino es por la misma sangre de Jesucristo por la cual tenemos acceso al trono de la gracia. Pero volviendo a los testigos de Jehová y que ellos creen que Jesús es el arcángel Miguel. El arcángel Miguel es un ser creado. O sea, es un ángel que Dios creó. Es un ángel que no es eterno y que no es eternamente santo. Es decir, es un ser falible. Todo ser externo a Dios es falible y puede fallar. Entonces, cuando argumentamos los protestantes con los testigos de Jehová, de que cómo un ángel pudo cumplir una semejante tarea como la que tuvo Jesús, que se mantuvo sin mancha, puro y sin mancha, durante toda su estadía en la tierra, en un cuerpo de carne lleno de concupiscencias, es imposible para un ángel. Solamente la deidad pudo haber cumplido esa tarea. Y no solamente eso, aun si el arcángel Miguel hubiese logrado mantenerse en santidad hasta la muerte, su sacrificio sería insuficiente, porque él no es un ser eterno, no es eternamente santo. Y en la legalidad cuando hablamos de leyes, cuando tú
haces un daño. Vamos a poner, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si yo el día de mañana voy en una carretera y por accidente mato una vaca, ¿verdad? O me llevo de encuentro una vaca, ¿qué es lo que me va a decir la ley a mí? Tienes que restituirle la vaca o con otra vaca al que se la mataste, ¿verdad? Tiene que haber una restitución equitativa, no menor. Tiene que ser una restitución equitativa. Si yo voy con el vecino y le aviento una piedra y le rompo su ventana, yo tengo que restituirle con una ventana del mismo tamaño. Yo no voy a usar una ventana más pequeña para poder pagarle al vecino. Entonces, cuando el ser humano peca contra el Dios eterno y recibe una condenación eterna, solamente el Dios eterno que ha vivido eternamente en santidad podría librar al ser humano de una condenación eterna. ¿Sí me explico? Un ángel no bastaría el sacrificio de un ángel para poder satisfacer la ira de Dios. ¿Se fija? Habría sido insuficiente. Sí, más o menos me estoy explicando, ¿verdad? Si yo le agarré a mi mamá 10,000 pesos y se los robé, y si yo quiero hacer una restitución, yo tengo que pagarle 10,000 pesos. No puedo pagarle yo solamente 500. Es la ley de la restitución. Entonces, cuando el hombre peca contra Dios y la ofensa ante un Dios eterno da como resultado una condenación eterna, lo único que puede solventar esa deuda es el sacrificio de un Dios eternamente santo y que es un Dios eterno. ¿Sí me explico? El Dios todopoderoso. Es por eso que no pueden también, de hecho, cuando no entiendes el rol de Jesús como hijo de Dios, como el verbo hecho carne, como el Dios eterno, como la divinidad hecha carne, no podemos entender también el amor de Dios. Los testigos de Jehová nunca van a poder entender el amor de Dios. Porque imagínate que yo si Dios hubiera mandado simplemente a un siervo a morir. ¿Qué te va a doler a ti el ver sufrir a un siervo, ¿verdad? A un ángel que tú creaste? ¿Verdad? Como que voy a mandar a mi mascota ahí, Dios, sin demeritar al arcángel Miguel, ¿verdad? No, pues voy a mandar a mi perro a sufrir. Pues no, ¿verdad? Pero en cambio voy a mandar a mi hijo. Cambia la cosa, ¿verdad? Porque es algo muy preciado, es algo que no tiene valor para un padre. Entonces, cuando uno entiende eso, tú dices, wow, o sea, Dios realmente nos ama tanto. Nos ha amado tanto que el precio que pagó por nuestra redención no fue cualquier cosa. No fue el de un ángel. Fue el de su propio Hijo Jesucristo. Fue el de su propia esencia. Así como un hijo es de sangre, tiene la misma sangre del Padre. Jesús, el Hijo, tiene la misma esencia y la misma sustancia del Padre. Entonces es algo bien hermoso, hermanos, cuando uno entiende correctamente el conocimiento de Jesús. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, hermanos? ¿Preguntas o comentarios que quieran hacer respecto a la clase? Yo creo que le vamos a dejar aquí. Y ya más, en la siguiente clase continuamos viendo la segunda parte de lo que es Jesús, su deidad, como mediador, como embajador, ¿verdad? Como nuestro Señor, etcétera. Entonces, vamos a seguir viendo la cristología en la siguiente clase. Y como quiera, si usted tiene alguna duda durante la semana acerca del tema, pues apúntela, ¿verdad? Guárdela ahí en las notas de su celular y la vemos aquí el próximo domingo. Vamos a orar, hermanos.